¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, ustedes concretamente en el informe logran ponerle número a un segmento de la población que son aproximadamente unos 70.000 hogares, unas 250.000 personas que no están por debajo de la línea de pobreza, pero cuyos ingresos están apenitas por arriba. Ustedes señalan que ese es un núcleo de población que genera desafíos. ¿Por qué es importante mirar concretamente para desarrollar políticas públicas a este segmento de población de uruguayos? Bueno, ahí es importante verlo en la cuestión de lo que implica este sector desde el punto de vista de sus características en términos de su vinculación con el mercado de trabajo y la estructura de sus hogares, básicamente. Estamos hablando de personas que, si bien para las estadísticas oficiales no son pobres por ingresos, o sea, están un poquito por arriba de la línea de pobreza, como tú decías, un 25% mayoramos un poco la línea de pobreza, estamos hablando de este 5% de los hogares, de este 7% y pico de la población, que son, como tú decías, 70.000 hogares, 250.000 personas, que tienen unas características en donde la mitad de los hogares, la mitad de la jefatura de estos hogares son trabajadores que no aportan a la seguridad social, casi el 40% son trabajadores de empleos que podríamos considerar poco calificados. También casi un 40% de los jefes de hogar de estos hogares son cuentapropistas, es decir, de personas que trabajan por la cuenta. Cuando cruzamos toda esa información, por ejemplo, de estas personas de la jefatura del hogar, los principales perceptores de ingreso del hogar, y a su vez sumamos aspectos propios del hogar, como una composición donde hay mayor cantidad de menores, hay mayor cantidad de integrantes de los hogares, y a su vez hay una mayor cantidad de hogares que son ocupantes de las viviendas, por ejemplo, y menos cantidad de propietarios en relación a los valores generales del país. Estamos hablando de una población que es vulnerable en este contexto, sobre todo lo que decíamos, porque la mitad de sus jefes de hogares no son cotizantes de la Seguridad Social en este momento, donde varias de las cuestiones que tienen con las redes y con el entramado que el Estado despliega en esta situación están vinculadas al acceso a la salud o al seguro de paro. Entonces, ahí vemos un aspecto que es particularmente vulnerable de estas familias uruguayas. Exactamente, ese es un tema central porque ustedes hacen la comparación y de repente está bueno profundizar sobre eso, que la informalidad en el grueso de la población uruguaya es un porcentaje menor a si lo miramos en ese segmento de población. Son gente que, bueno, de repente ante esta situación no accede a seguro de desempleo, por ejemplo. Claro, lo que veíamos era contraponer de alguna forma los valores a nivel nacional de estos indicadores con los de este grupo, que son los que tienen ingresos entre la línea de pobreza y un 25% más. Eso nos permitió comparar, por ejemplo, tú decías, bueno, los jefes de hogar que no aportan a la seguridad social son el 25% a nivel de todo el país. Y en este grupo son la mitad. Lo mismo sucede con los empleos poco calificados o situaciones parecidas con los trabajadores por la cuenta, que en el total del país los jefes de hogar que trabajan por la cuenta son un 25% y ahí incluimos un montón de servicios calificados y no calificados, y en este sector llegan a alrededor de un 40%. Entonces, sí. ¿Esta crisis puede reducir sustancialmente la clase media uruguaya? Sí, ahí estamos hablando de un sector de población que, si bien tiene unos niveles de ingresos que superan la línea de pobreza, mantiene algunas cualidades estructurales que nosotros lo planteamos en algún informe anterior que hicimos desde el CED, hablando de la nueva pobreza urbana, viendo cómo estos sectores de población que, si bien han aumentado sus ingresos, su capacidad de consumo, persisten algunas desigualdades estructurales vinculadas al acceso al trabajo, a la educación y también a los territorios, a la convivencia, a la seguridad pública, que afectan la integración social y, bueno, de alguna manera aportan una vulnerabilidad que no pasa por la cuestión monetaria. Y sin duda que estos son los que están en primera línea, este grupo, de ver los efectos de una retracción de la actividad económica. Para finalizar, entonces, ¿ustedes consideran que debería al menos repensarse la forma en que Uruguay mide la pobreza en un abordaje que no sea únicamente monetario? Bueno, ese es un tema que ha estado en discusión recientemente, y creo que lo importante es sumar y apreciar que la pobreza o las cuestiones que tienen con la falta de bienestar y con las desigualdades no se ven por una sola indicador.
Hay cuestiones que miramos por los ingresos, que es importante mirarlo. Hay otros que es importante verlos con las cuestiones habitacionales o de necesidades básicas. Hay otras que, como nosotros las miramos en este caso, tienen que ver con el acceso al mercado de trabajo específicamente y a lo socioocupacional. En realidad lo interesante es que podamos justamente tener cada vez miradas complementarias y más ricas sobre ese fenómeno. Y bueno, si bien la cuestión de medir la pobreza por ingresos puede seguir siendo el principal indicador a nivel de las estadísticas oficiales, es bueno poner en consideración y problematizar estas otras dimensiones del bienestar y de la integración social que hacen a la calidad de vida de los uruguayos. Leonardo Altman, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, muchísimas gracias por estos minutos, por tu tiempo este mediodía. Por favor, gracias a ustedes. Saludos.